La tragedia de Ceuta ha encendido el debate en el TDT Party. Esta mañana en Es Radio, Federico Jiménez Los Santos respondía a las críticas del PSOE, que ha pedido en reiteradas ocasiones la dimisión del director de la Guardia Civil y del delegado del Gobierno en Ceuta, asegurando que para la izquierda, si se ahoga alguien que viene en una patera, deberían ahogarse 2 guardias civiles. Así que llegan los socialistas y dicen que esto es un crimen atroz, el perpetrado por la Guardia Civil. Yo creo que para la izquierda, si los guardias civiles no se ahogan, es una ofensa. Y que si se ahoga un tío que viene en una patera, deberían ahogarse 2 guardias civiles. O sea, para compensar en el equilibrio universal. Bueno, ningún responsable del Partido Socialista ha dicho semejante barbaridad. Sí, Los Santos insulta tanto que a su emisora le pusieron Es Radio para que sepas que es radio y no Twitter. Continúo. Miguel Ángel Rodríguez también ha valorado la actuación del Gobierno y la Guardia Civil esta mañana en Espejo Público. Vamos a escucharlo. Miguel Ángel, un abrazo. Aquí te llevo. Tenemos fronteras para algo. Podemos decidir quitar la frontera y podemos decidir dar paso a todo el mundo. Pero eso no sería aconsejable tampoco, ¿no? Así que aquí estamos entre el drama humano y la legalidad. Y al final, en Occidente, prima la legalidad. Sí, en Occidente prima la legalidad, pero en España no. Y no lo digo yo, nos lo avisó hace tiempo el propio ministro del Interior. Con carácter general podrán haber casos puntuales, pero yo tengo que decir que en todo momento, tanto la policía como la Guardia Civil están actuando en el marco de la ley. Ya lo veis, se cumple la legalidad menos en casos puntuales. O como dice nuestra Constitución, España es un Estado de Derecho, pero solo la puntita. Seguimos con el enfoque que ha dado a esta tragedia el TDT Party. En muchas de las declaraciones sobre la muerte de los 15 migrantes hemos echado en falta un poco más de sensibilidad con el drama humano al que hemos asistido. Algo que aún resulta más incomprensible, dado que estos medios, prácticamente en su totalidad, se han declarado en contra del aborto y han repetido que están siempre a favor de la defensa de la vida. Sandra, si algo he aprendido últimamente es que la mayoría de los que se denominan pro vida se les ha olvidado un detallito: meter entre pro y vida, jodértela. Además, algunos de ellos son abiertamente católicos. Es el caso de 13TV. Alfonso Merlos, en el informativo, hacía un análisis cuando menos simplista de un asunto tan complejo como la inmigración. ¿Ustedes creen que se le puede culpar a la Guardia Civil, que se le puede echar la culpa a la Guardia Civil de la muerte de los inmigrantes en la frontera? Porque dicen que la Guardia Civil estaba disparando con pelotas de goma y que disparaba al agua. ¿Y tiene la culpa la Guardia Civil? ¿Y entonces cómo protegemos nuestras fronteras? ¿Esparcimos pétalos de rosa y ponemos música del bolero de Ravel, por ejemplo? Llamadme radical, pero entre disparar a los inmigrantes pelotas de goma y recibirles con pétalos de flores y música hay un término medio. Por ejemplo, se les recoge, se les atiende y, de acuerdo a la legalidad, se procede a repatriarles a su lugar de origen y no realizar entregas en caliente. Es lo que se conoce como respetar los derechos humanos. Claro, que para eso en España, en lugar de venir inmigrantes, tendrían que venir fetos. Y por último, vamos con el programa La Ratonera de Alerta Digital. Hay que señalar que se trata de un medio muy minoritario, pero lo hemos seleccionado porque hay unas declaraciones de un sacerdote que consideramos escandalosas. Atentos, porque el presentador conversa telefónicamente con el padre Jesús Calvo, que califica a los inmigrantes de ocupas y de invasores, en una conversación que destila desprecio de principio a fin. Estas eran sus valoraciones el pasado jueves, recién ocurrida la tragedia y cuando todavía se estaban buscando los cuerpos de algunos inmigrantes. Todos esos ilegales que vienen sin contrato de trabajo y a la aventura, que se metieran en sus casas como ocupas, y cuando se encontrasen con que van a casa está ocupado por estos invasores, su casa, a ver qué pensarían. Padre, y es que lo que indigna, una vez que estos invasores entran a España, usted ve la actitud que mantiene, desafiante, resentidos contra el país que les da de comer, porque esta gente es incapaz de organizarse en sus países, padre, es incapaz de organizarse en sus países, claro. Y necesitan venir a Europa al contacto con el hombre blanco para poder comer. Da la casualidad que nosotros los católicos no vamos en lanchas ni a nado a África, son ellos los que vienen aquí. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué nosotros hemos progresado y ellos no? Sí, es lo que pensáis. Hasta los curas de las películas de Almodóvar parecen más normales. Sé que estáis indignados, pero hay que mirar la parte buena. La tragedia de Ceuta podría haber sido peor todavía si a este hombre, en lugar de darle un alzacuello, le hubieran dado un tricornio. En fin, ya lo habéis oído. Los católicos no van en lanchas ni a nado a África. ¡Falso! Así llegó a Ceuta David Meca. Claro, que debieron pensar que era musulmán por el apellido.
Pero el de Ceuta no es el primer caso polémico de irregularidades en el trato a inmigrantes. En los últimos años estamos viendo todo tipo de incidentes, en muchas ocasiones con consecuencias trágicas, pero con pocas o nulas consecuencias legales. Casos especialmente graves, teniendo en cuenta que afectan a los derechos más fundamentales de personas en una peculiar situación de desprotección. Estos son algunos ejemplos. Diciembre del año 2012, una patrullera de la Guardia Civil arrolla una patera en las costas de Lanzarote, lo que provoca la muerte de un inmigrante, la desaparición de otros 6 y el rescate de los 17 restantes por parte de la propia patrullera. De estos 17 supervivientes, todos menos 3 fueron expulsados a Marruecos. La Guardia Civil señaló que el choque se debió a la avería de uno de los motores de la embarcación, lo que le impidió esquivar a la patera. En marzo, la cadena SER tenía acceso a las imágenes del incidente. Eran estas en las que se puede ver cómo la embarcación de la Guardia Civil no aminora la marcha al acercarse a la patera, que acaba destrozada y con sus tripulantes intentando salvar la vida. El protocolo exige hacer el abordaje con una embarcación más pequeña, navegar en paralelo, algo que la patrullera no hizo. En más de 30 años de llegadas de inmigrantes, nunca antes había sucedido un hecho como el que estamos viendo. Lo cual es una mala noticia porque denota una falta de profesionalidad de la Guardia Civil, pero también es una buena. Desde la época de Felipe II no ganábamos una batalla naval. En aquel entonces, el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, calificaba de héroes a los guardias civiles por rescatar a 17 personas, a pesar de haber provocado la muerte de una y la desaparición de otras 6. No me gustaría contradecir al director de la Guardia Civil, pero la cualidad que define al héroe no es solo salvar a personas, también lo es no matarlas. Eso y vestir con mallas ajustadas y tener un fiel compañero de tu mismo sexo. Teniendo en cuenta estas condiciones, estaría más cerca de ser un héroe Freddie Mercury que estos guardias civiles. Pocos meses antes de este suceso se cerraba el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. Este tipo de centros, en teoría, se limitan a albergar a inmigrantes irregulares hasta que son expulsados, pero en la práctica funcionan casi como cárceles. El de Málaga era especialmente polémico porque a lo largo de los años había recibido una catarata de denuncias por todo tipo de ilegalidades, desde el hacinamiento de los inmigrantes recluidos hasta 3 incendios, pasando por el suicidio de 2 inmigrantes. Tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía de Málaga señalaron en 2 informes que las condiciones del CIE de Málaga eran peores que las de una cárcel. Lo que demuestra que centro de internamiento de extranjeros es solo un eufemismo para este castigo. Es como llamar a la guillotina cese temporal de la convivencia cervical. Uno de los casos más graves ocurridos en el CIE de Málaga fue el de los 5 policías nacionales acusados y juzgados por abusar sexualmente de internas del centro. Los agentes mantenían relaciones con las inmigrantes valiéndose de su condición de policías. El caso está a la espera de sentencia y el fiscal pide para ellos 27 años de cárcel. Ahora entendemos por qué el CIE de Málaga tenía el mismo régimen que una cárcel. Dentro había gente muy peligrosa y también estaban los inmigrantes. Pero no solo en estos centros han ocurrido hechos dramáticos. Año 2002, comisaría de Málaga, un incendio provocado en una de las celdas donde estaban recluidos 14 inmigrantes irregulares, acaba con 6 muertos. Según la versión de la policía, los agentes intentaron evacuar la celda a los 20 segundos de iniciarse el fuego, pero los 2 inmigrantes que habían provocado el incendio lo impidieron. Sin embargo, los bomberos aseguraron que al llegar a la celda, esta estaba cerrada con llave. De los 10 supervivientes, 7 fueron expulsados al día siguiente. Puede que resulte extraño que los expulsaran si tenemos en cuenta que hubieran podido ser testigos valiosos en un juicio. Pero la policía tiene un plan para encontrarlos. Ir a Nigeria y preguntar por un negro. Malo será que no aparezcan. Sin llegar a tragedias como las de Ceuta o Málaga, lo cierto es que el trato ofrecido a los inmigrantes sin papeles ha sido más que discutible en muchísimos casos. Un ejemplo claro fue la repatriación de 103 inmigrantes ilegales en el año 1996, sedados con haloperidol, un medicamento para combatir los síntomas de la esquizofrenia, y embarcados en 4 aviones con destino a países que ni siquiera eran los suyos. A pesar de las numerosas denuncias, el asunto fue zanjado por el entonces presidente Aznar con una frase lapidaria: había un problema y se ha resuelto. Así es, Aznar tenía un problema y lo solucionó, eso sí, provocando que 103 personas tuvieran un problema mucho más grave que el suyo. Y eso que hablamos de la época en la que Aznar era aún de centro. Ahora que es el gurú del ultraliberalismo, además les obligaría a pagarse el billete. En fin, todas estas noticias me sugieren una reflexión de esas que yo solo puedo hacer apoyando mis tersos glúteos en el pico de esta mesa. ¿Qué pasaría si los arrollados por la Guardia Civil en el mar, los calcinados en una celda, los sedados en un avión
o los que son atacados con pelotas de goma mientras están en el mar no fuesen inmigrantes, imaginad que en vez de africanos fueran blancos como tú, o como yo, o incluso mulatos como Ana Mato. Es decir, imaginad que esto les ocurriera a españoles. El escándalo sería mayúsculo. Sin embargo, cierto sector de la opinión pública y de los medios de comunicación parece completamente adormecido, inmutable ante estos hechos. Da la impresión de que solo nos ocupamos por la integridad física de un subsahariano si se ha roto los ligamentos cruzados y juega en el Atleti. Si los fallecidos de Ceuta fueran franceses, estoy seguro de que Rajoy contactaría inmediatamente con Hollande para darle explicaciones. Si fueran americanos, haría lo propio con Obama. Si fuesen, qué sé yo, lituanos, pues llamaría al presidente de Letonia, porque para los españoles no sabemos diferenciar bien entre esos dos países. Pero son subsaharianos, así, en general. ¿Por qué los consideramos seres humanos de segunda división? ¿Por qué en su caso no se aplica ni la legalidad internacional ni los tratados sobre derechos humanos? Son preguntas que quedan en el aire, igual que ¿por qué le pagamos un sueldo a Sandra Sabaté si aquí el único que habla soy yo?